Lo conversamos con el primer ministro Vicente Ceballos, incluso la semana pasada, en términos de, bueno, cuándo se iba a llegar a un acuerdo o cuándo, mejor dicho, se iba pues a establecer una forma por la cual las personas infectadas de COVID que tienen que acceder eventualmente al sistema privado, porque pues el público no da abasto también, no se endeuden de por vida, ¿no? Eso es lo que está en el fondo. Y el presidente Martín Vizcarra ha advertido hoy que básicamente hay 2 días más para que se llegue a un acuerdo, ¿no?, entre las clínicas privadas y el sistema público de salud. En resumen, el sistema público pues había ofrecido una tarifa SIS, ¿no?, por los 21 días en promedio que se quedan pues lamentablemente las personas que llegan a UCI, y este monto ha sido rechazado, ¿no?, por las clínicas privadas. En eso están. Y el presidente ha dado 2 días para aplicar el artículo 70 de la Constitución, que es un artículo pues que en realidad pues habla del tema de expropiación en circunstancias extremas como las que estamos viviendo. ¿De qué estamos hablando exactamente en este debate? Vamos, estoy seguro, a encontrar respuestas con el ex primer ministro, por supuesto jurista constitucionalista, Pedro Cateriano, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, don Pedro? Gracias por estar con nosotros, un gusto reencontrarnos. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Artículo 70 de la Constitución, ¿aplica para esta situación? A ver, el presidente ha leído una parte del artículo, no el íntegro, y la parte a la cual él se ha referido establece que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada dentro de los límites que establece la ley. Yo no he escuchado hasta ahora ni al presidente de la República ni al presidente del Consejo de Ministros anunciar que van a presentar un proyecto de ley para expropiar a las clínicas privadas. Porque ese trámite, hay que recalcarlo, es competencia del Congreso. Y para que se pueda realizar una expropiación, no solamente el Parlamento tiene que aprobar una ley, sino que además previamente se tiene que establecer un justiprecio, es decir, cuantificar el costo de la expropiación y además pagarlo previamente para poder tomar el control de las clínicas. Y creo que ese proceso legislativo y político en este contexto entramparía más diría, la atención de la emergencia, al margen de la confrontación política que ya vemos está ocurriendo, debido fundamentalmente al silencio que ha guardado el gobierno. El gobierno puede presentar la ley, sí puede. Usted mismo acaba de señalar la referencia al artículo 70. Ahora, la otra interpretación es que lo que y para eso sí está facultado el gobierno, es anunciado que si no llegan a un acuerdo entre el gobierno y las clínicas privadas, el presidente de la República y la autoridad de salud aplicarán la Ley General de Salud, la 26842, que precisamente en su artículo 82 faculta a la autoridad sanitaria en esta clase de emergencias sanitarias para intervenir con el auxilio de la autoridad privada. Ahí va mi pregunta efectivamente sobre alternativas, porque acá, Pedro, en realidad estamos hablando de una discusión tarifaria, ¿no? O sea, hemos visto casos dramáticos, ¿no?, de personas que van a perder, como se dice, hasta la camisa o ya la perdieron, ¿no?, por una situación, por supuesto, desesperada. Si uno tiene al marido, a la mujer o a un padre, va a hacer todo lo que esté en sus manos para poder darle la atención. Pero acá en realidad estamos hablando de un tema puntual, que es el Estado, ¿no?, está ofreciendo pues la tarifa SIS, por decirlo así, que sería por los 21 días
en UCI, porque hay varios niveles, pero cuando nos referimos de UCI, estamos hablando aproximadamente de 32.000, 33.000 soles, una tarifa que va de 3.000 a 3.500 soles al día. Y lo que demandan en todo caso la Asociación de Clínicas Particulares, estamos refiriéndonos a 97.000 soles, es prácticamente casi el triple, ¿no?, de lo que se está demandando. Claro, aquí yo entiendo, no se refiere el gobierno a otras situaciones como, digamos, tomar, ¿no?, el sistema privado de salud, sino salir de este entrampamiento y hacer pues que la mayor cantidad de personas puedan ser atendidas de manera relativamente justa con la cobertura del Estado. La Ley General de Salud, en este caso, sería más indicada que el debate en torno al artículo 70, porque como usted señala, si bien en el Congreso ya han dicho que van a apoyar al gobierno, de ser el caso, pues esto no va a ser un camino fácil, ¿no? Bueno, además, siendo totalmente claros, Enrique, el Estado no está ejecutando el presupuesto que tiene, no solo para el sector salud, sino para la emergencia. Es decir, ha mostrado una incapacidad para la gerencia de la emergencia. Es decir, tiene los recursos económicos y no se compran las medicinas, hay una lentitud que es absolutamente objetiva. Entonces, que el Estado está administrando mal con sus hospitales en este momento la emergencia, sume la administración de las clínicas privadas y hospitales privados, sería aumentar el problema que tiene ya solamente con la administración de los hospitales públicos. Hay cientos y además esto lo puede ver cualquier ciudadano, accede al amigable del MEF, que es el portal público de la información acerca de la ejecución presupuestal, y puede observar que el sector salud no está gastando el dinero que le ha entregado el gobierno. Y no es un problema, digámoslo también claramente, Enrique, del gobierno nacional. También es una problemática de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no están gastando el dinero. Entonces, si el Estado tiene ese dinero, lo lógico es que se siente con los privados y llegue a un acuerdo y pague por esos servicios. Lamentablemente, este tipo de diálogos se entrampan cuando salen de la discusión, digamos, privada, y ya llegan al Parlamento, a los medios de comunicación y acentúan la crispación política. En esta emergencia tenemos que sumar esfuerzos, Enrique. No podemos seguir en esta confrontación permanente y tenemos que aplicar la Constitución y la ley. El gobierno no puede tomar por asalto los hospitales, las clínicas, los mercados. No puede. Se tiene que cumplir la Constitución y la ley en la emergencia. Ahora, hay que exhortar también a las clínicas privadas y a los hospitales para que pongan por de sí y atender la emergencia. Se han citado, por ejemplo, casos que vienen ocurriendo en el extranjero, precisamente el de Irlanda. ¿Qué ha ocurrido en Irlanda? El Estado ha sido incapaz, es decir, los hospitales públicos irlandeses han sido incapaces de atender la emergencia. Entonces, el Estado irlandés asigna dinero para que se puedan pagar las atenciones de los ciudadanos en hospitales privados. Es lógico, pues, en otros países también ocurre ello. Acá estamos trabajando la negociación que se debería dar, y si no se llega a un acuerdo, aplicar la ley. De emergencia, reitero, intentar una negociación no solamente. Pedro, discúlpeme, estamos teniendo problemas con la comunicación, lamentablemente es el gaje del oficio estos días y esta conversación es muy importante como para no escucharla bien. Le propongo, por favor, que hagamos una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.
Recapitulando, Pedro Cateriano, entonces tenemos un artículo 70 de la Constitución de aplicación compleja, ¿no? Porque pues es sobre todo pues las situaciones de expropiación. Tenemos un Estado que tiene problemas, ¿no? Para administrar su propio sistema de salud, ¿no? Con lo que se complicaría la administración incluso del aparato privado, así sea en una pandemia. Y tenemos una ley general de salud a la que se podría echar mano de no llegar a un acuerdo. Porque, Pedro, el problema es que hay casos reales de personas que están con deudas de 700.000 soles, de 350.000 soles. Entonces, evidentemente aquí se ha producido pues un abuso por parte de las clínicas privadas, lamentablemente. Claro, ese abuso, entre comillas, ocurre también porque el Estado no cumple con su deber de garantizar el acceso a la salud. No es responsabilidad del privado. Se genera precisamente por la ineficiencia estatal. Ahora, lo concreto es que pero en una pandemia, pues, una pandemia no es una circunstancia de mercado, digamos, usual, normal, ¿no? Pero, Enrique, el sector salud tiene el dinero y no lo gasta. ¿Quién administra los recursos del Estado? Los funcionarios públicos, no lo manejan los privados. ¿Por qué no se compran medicinas en los hospitales públicos? ¿Por culpa de los privados? ¿Por culpa tuya? ¿Por culpa mía? Por ineficiencia administrativa del Estado. Permítame Sí. insistir porque, claro, evidentemente sabemos las falencias, sabemos que el Estado peruano usualmente ha invertido menos incluso que el promedio latinoamericano y veía que sus propios socios de la Alianza del Pacífico, pero también es cierto que los sistemas de salud en el mundo, incluso el español, que es no sé cuántas veces más que el peruano, ha colapsado también en una circunstancia como esta. Entonces, ¿no tiene que poner el hombro el privado también? Exactamente, por esa misma razón, como no le estoy, dicho sea de paso, imputándole la culpa al presidente Vizcarra ni al gobierno. En reiteradas oportunidades, Enrique, yo lo he dicho con absoluta franqueza, que en esta emergencia tenemos que sumar esfuerzos y al final evaluaremos las responsabilidades y aclararemos. Ahora hay que sumar esfuerzos. Por esa misma razón, estoy exhortando tanto al sector público como al privado para que intenten llegar a un acuerdo, porque la fórmula de expropiar no tiene ningún sentido práctico. Va a polarizar más al país. ¿Y qué van a hacer? Los médicos, ¿qué médicos del sector público van a tomar el control de las clínicas privadas en una expropiación? ¿De dónde van a salir los gerentes públicos para comprar medicinas y manejar los aparatos de la empresa privada? Esto no se trata de un asalto, de una confiscación como en la época de Velasco. Eso está absolutamente vetado por la Constitución. Entonces, bajemos la tensión política y sentémonos a conversar, a tratar de llegar a un acuerdo. Porque si tanto el gobierno como los privados van a mantener posturas extremas, el perjudicado va a ser el ciudadano. Y de otro lado, si el Estado tiene dinero, porque ese es un hecho innegable, que hay dinero y no lo gasta, también haga un esfuerzo para lograr pagar a los privados la inversión que seguramente los médicos no han hecho en el último año, en los últimos 2 años. En muchos casos constituyen esfuerzos de toda una vida. Entonces también hay que comprender esa situación. Usted, por supuesto, ha estado montado en este caballo yendo a temas más de fondo o al tema de fondo. El presidente Vizcarra hoy hacía una evaluación un tanto a la defensiva, ¿no? de las políticas o las acciones, mejor dicho, tomadas estos 100 días de estado de emergencia, señalando un poquito lo que conversábamos anoche con Waldo Mendoza, es decir, el nivel de informalidad, de autoempleo en el país, la postergación del sistema de salud y por supuesto, bueno, yo añadiría el tema de desigualdad, ¿no? Que es un tema pues estructural muy complejo y que en realidad poco se ha movido en los últimos años, y eso es un poco la defensa de Vizcarra, ¿no? Esto va más allá y como usted señala, se establecerán las responsabilidades, pero ¿cómo podemos ir revirtiendo esta situación? Porque cuando usted me señala también la falencia del Estado para gastar, bueno, ahí estamos hablando de problemas de gerencia, probablemente de problemas para, en fin, prevenir la corrupción, ineptitud en muchos niveles. Pero ¿cómo darle vuelta?
y también de corrupción, Enrique. Por supuesto. Hemos visto cómo en plena crisis en Loreto, en el propio Hospital de Salud de Loreto, las medicinas que debía administrar el Estado para atender a sus pacientes, delincuentes las entregaban a terceros para que sean vendidas en el mercado negro. La corrupción es una de las causas de esta problemática, que es mayor además, Enrique, porque y este tema lo hemos conversado en varias oportunidades. Hay lamentablemente asuntos que se tratan con prejuicios ideológicos y políticos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del agua. 8 millones de personas no tienen agua. ¿Y por qué no se toma una decisión? ¿Por qué se protege ese monopolio estatal que impide que 8 millones de personas no tengan agua? ¿Por qué se protege ese monopolio penitenciario que ha impedido que durante 17 años el Estado sea incapaz de comprar grilletes electrónicos? Entonces, esta clase de temas se tendrán que discutir en la campaña electoral, pero lo prudente ahora es enfrentar la emergencia. Y por esa razón, reitero, exhortar al gobierno y al sector privado de las clínicas a que bajen la tensión, vuelvan a conversar y evitar estos ataques públicos que simplemente lo que hacen, repito, es entorpecer la atención sanitaria en plena crisis. Cuando se suponía que íbamos a hacer una evaluación final de esta atención de la pandemia, resulta que al final hemos terminado crispando el ambiente político con esta clase de, diríamos, posturas radicales, que ciertamente algunos aplauden los sectores radicales que han impedido, por ejemplo, la inversión privada. Hoy día se paga el bono que el presidente de la República ha explicado, porque las inversiones han permitido que el Estado, inversiones privadas, nacionales y extranjeras, tenga recursos económicos. Hoy el problema, paradójicamente, no es de escasez de dinero, sino de administración, de gerenciar bien los asuntos públicos. Aunque parezca paradójico, ese es el principal problema. No le estamos imputando la responsabilidad al presidente Vizcarra. Sería mezquino. Pero también hay que recalcar que uno accede al gobierno para solucionar los problemas. Esa es la principal tarea del gobernante. Y en ese sentido, por eso reclamo ecuanimidad para que se pueda enfrentar la crisis. No me voy a poner un polo rojo de ninguna manera, pero un sector de la opinión pública parece en este momento ir exactamente por el otro lado, reclamándole al sector privado también por una responsabilidad en esta situación. Por ejemplo, a la hora que hablamos de la informalidad, ¿cómo centramos un poquito ese debate? ¿Y el sector privado tiene responsabilidad que digamos que exponer aquí? Naturalmente que hay responsabilidad. Por ejemplo, el manejo que han hecho los bancos. Pero la solución no es intervención. La solución es que haya más competencia. Ojalá, y esto lo he reiterado también en distintas ocasiones, vengan todos los bancos de la Alianza del Pacífico para competir con los 2 o 3 bancos que manejan con un poder omnímodo la banca en el Perú. Pero la solución no es intervenir. La solución es generar un desarrollo social para todos, que es lo mismo que en la minería. La concentración de la riqueza no puede estar en manos de unos cuantos. Acá lo que se tiene que difundir es la riqueza. Por esa razón, por ejemplo, en el tema minero, durante varias oportunidades he propuesto el accionariado difundido, para que los pobladores que viven en las zonas de influencia minera, los trabajadores, puedan ser propietarios también. No es algo novedoso, es algo que planteó en su campaña el 90 Mario Vargas Llosa. Yo no creo en un capitalismo que favorezca a unos cuantos. Yo creo en un capitalismo popular que genere riqueza, pero que sea de acceso para todos. No puede ser posible que en pleno siglo XXI, repito, Enrique, 8 millones de peruanos pues no tengan agua. Eso es inadmisible, eso es violatorio de los derechos humanos. Así es. Y la crisis sanitaria no la vamos a enfrentar con éxito mientras esta situación, por ejemplo,
no se solucione. En realidad es... Claro, Sí. estas no son cuestiones que vamos a decidir ahora. Ahora hay problemas, hay que apoyar la solución de esos problemas. Nadie está defendiendo, nadie está pidiendo que, como en Irlanda o Chile, el Estado peruano le pague el íntegro de las facturas a las clínicas privadas, pero tampoco, ¿no es cierto?, teniendo dinero el Estado y no gastándolo, exigirle que los privados subsidien al Estado, cuando el Estado tiene dinero para pagar esas facturas, ¿no? Es un tema de negociación, de diálogo, de transacción. Vamos, Pedro Cateriano, una última pausa y regresamos con más. Pedro Cateriano, esto, como decíamos, o como lo decía usted, no se va a resolver ahora. Estamos enfrentando una emergencia, pero a la vuelta de la esquina vamos a tener una campaña política que no parece ni siquiera estar en el radar. ¿Usted teme, por ejemplo, que posiciones que estén hacia el otro extremo, populistas, por ejemplo, puedan tener posibilidades importantes? Bueno, eso dependerá del elector, ¿no? Ya la experiencia populista y demagógica la hemos vivido en 2 ocasiones. Durante la dictadura de Velasco, que creó el Estado empresario con empresas públicas deficitarias y que lo quebró, es decir, que el Estado dejó de tener dinero durante el primer gobierno de Alan García, generando la conocida hiperinflación. Reconstruir esa destrucción demoró décadas. Entonces también tenemos que ser conscientes que las facturas en política tarde o temprano se pagan. Hemos visto, por ejemplo, cómo demagógicamente el Parlamento aprobó el tema de no pagar peajes. Este es un caso que lo vamos a perder. ¿Y quién va a pagar las facturas, el costo de ese cuarto de hora de demagogia del Parlamento? El pueblo. No ahora, sino más adelante. Entonces, ciertamente en esta clase de situaciones lo que se requiere es ecuanimidad, sensatez y administrar bien los problemas. Para solucionar los problemas, para eso están los gobernantes, no para lavarse las manos, ¿no? En eso consiste primordialmente el arte de la política, ¿no? Gracias Pedro Cateriano, un gusto como siempre conversar con usted, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que hoy en Francamente está Paul Gastelo, que como sabemos pues venció al COVID y va a dar un testimonio muy emotivo sobre una experiencia tan compleja como esta. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Lucho Trizano y todos los deportes. Lucho, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Estamos de mantel largo hoy día. Estamos de mantel largo porque